¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Primer Plano. Como ya bien deben saber, luego de 6 años de receso, por fin vuelve a las pantallas de Chilevisión el programa número 1 indiscutido de farándula y espectáculos de nuestro país. Y no podíamos no contar con la presencia del animador del programa, tener broche de oro acá en este programa. Julio César Rodríguez, bienvenido, qué honor estar conversando contigo hoy día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Expectante por el regreso del programa. Expectante ahí. Antes nos preocupamos mucho del look en Primer Plano. Usted coronaría ahí con un, Había que estar a la con un altura de la conversación. maravilloso. Se lo va a pedir prestado quizás para el primer Ya, capítulo. pues, vamos a ver. Quizás una tallita más, pero bueno. Ahí conversamos con vestuario. Ahí está. Muy bien. Lo Ajustes. felicito. ¿Todo bien? ¿Cómo ha sido esta ¿Todo bien? vuelta? Pues estamos listos para el domingo 8 de diciembre arrancar Primer Plano con una propuesta un poco más moderna, ¿no es cierto? Gráfica, música, escenografía, muy lindo todo lo que hemos visto hasta ahora y contando historias como nadie, pues como solo las sabe hacer Primer Plano. ¿Cómo te pilló este regreso, Julio? ¿Contento, ansioso? Yo creo que todos sabemos que no es el mismo Chile que era hace 6 años atrás, cuando fue ya el receso del programa, pero ¿cómo tomaste el regreso del programa? Bien, yo tuve la posibilidad de animar Primer Plano con Francisca en una época muy amable de mi Primer Plano, que es la que yo viví, digamos, ¿no? Muy divertida, era un programa de entretención, básicamente. Era como un sitcom, además, porque como con Fran habíamos sido pareja, entonces jugamos mucho a eso y el humor y todo. Entonces vengo de ese Primer Plano y a mí me hace mucho sentido ese Primer Plano hoy día también, ¿no? Con muy buenas investigaciones, que se caracterizan muy buenos reportajes, con un panel muy sólido, un panel de pesos pesados, y que en este caso va a estar Pamela Giles, Pati Maldonado, Cecilia Gutiérrez, ¿no es cierto? Y con un editorial del programa que no sea grave, ¿no? Que no sea grave, que la gente se entretenga, se divierta, por supuesto vea lo que quiere ver, ¿no es cierto? Que son estas historias de farándula, de espectáculo. Primer Plano, a diferencia de lo que pasó después, es molestoso porque después se empezaron a hacer programas de farándula disfrazados donde el famoso iba a contar lo que él quería contar. Entonces, por ejemplo, el programa de Martín Cárcamo de Tú a Tú, un programa de farándula. Invitaba a una persona famosa, todo, pero le contaba lo que él quería contarle de su vida. Primer Plano es molestoso porque cuenta lo que los famosos no quieren que se sepa. Yo quisiera hacer hincapié en eso. Ese es el cruce que hay de todo. Por ejemplo, el PH lo mismo, hacemos una pregunta muchas veces en entrevistas de farándula, pero de actualidad, pero sobre un consentimiento sobre la otra persona que se sienta en el estudio contigo. Claro. El Primer Plano es mucho más molestoso porque en un reportaje de investigación, ¿qué es lo que hace? Revela algo que no quieren que sea revelado. Y al final yo creo que eso mismo que mencionas tú es ¿por qué la gente pidió por tanto tiempo el regreso de Primer Plano? Porque no es el típico programa de farándula que no sé, pues no muestran un pantallazo, una captura de Instagram, no conversan sobre lo que yo creo que ya todos sabemos, sino que van ahí al lado B del tema, conversan con las fuentes. ¿Por qué crees que la gente pidió en redes sociales el regreso de Primer Plano después de tanto tiempo basureando la farándula? Porque creo que la gente pide el regreso de Primer Plano porque hace los temas que están en boga o estos temas que generan mucha atención y lo hace bien. Entonces tiene esa marca registrada de que hay un tema sobre la mesa y tú vas a saber realmente la verdad en Primer Plano. Ahí te van a contar realmente lo que está pasando, cómo fueron los hechos, los reportajes son muy completos, entonces está esa expectativa, ¿no? O había un chisme y tú decías, que el viernes sea Primer Plano, porque claro, que vuelva a Primer Plano, porque querían conocer toda la verdad, porque Primer Plano la tocaba de distintos ángulos, con notas, reportajes, entrevistas, estudios. Entonces, ese sello de Primer Plano, creo que el que la gente pedía que regresara, digamos. Este año, si no me equivoco, cumple 25 años Primer Plano. Y sí, no sé si todos sabrán, quienes nos están escuchando, pero Primer Plano no fue Primer Plano en un inicio. Fue un programa más bien orientado al cine, al espectáculo, a la música. Y con el tiempo fue mutando a lo que ya conocemos hoy. ¿Cómo fue esta transición? ¿Cómo crees que se consolidó la marca? ¿Y cómo fue mutando el concepto de farándula con Primer Plano? ¿Tú crees que Primer Plano marcó un antes y un después a la hora de hablar de espectáculos en nuestro país?
Es que Primer Plano nace como una cartelera. Ya. Era una cartelera de espectáculos. Entonces se reunían estos conductores a contarle a la gente qué es lo que era lo mejor que estaba en el cine, en el teatro, los lanzamientos musicales, qué películas venían en Hollywood. O sea, Tú llegaste después, ¿no? sí, Después, mucho ya. después, mucho después. Primer Plano yo lo conduje unos años y fueron los últimos años, del 2015 al 2018, por ahí. No tengo la fecha muy clara en mi mente en este instante, digamos, ¿no es cierto? De llegada y de salida. Pero Primer Plano ya lleva 15 años, 18 años, ¿no es cierto? Y Primer Plano fue mutando, como fue mutando el periodismo de farándula, po. Partió como una cartelera, siguió siendo una mixtura, después se puso muy duro, después se puso muy cagüinero, después fue muy agresivo, después fue muy de reportaje, después fue muy de notas, después derivó ya un poquito más lo que vimos el último conmigo, que era un programa mucho más divertido, más chistoso, que a la gente le gustaba irlo a ver los viernes porque se reía a carcajadas, tenía de todo. Me llamó mucho la atención que tú en un comienzo dijiste un programa más amable. ¿Qué tan amable va a ser ahora Primer Plano, considerando todo el contexto actual? Que todo ha cambiado. Es que yo considero que el periodismo de farándula es un periodismo, es una forma de periodismo más, no es distinto al periodismo político, al periodismo deportivo, ni mucho menos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces confundimos a alguien que haga una buena nota, un buen reportaje, una buena revelación, una buena investigación, con alguien que lo único que tiene es un teléfono y dice, oh, me llegó un mensaje que Juan Pérez andaba con Cristina. Primer Plano no se puede dar ese lujo, po. Primer Plano tiene que tener esa foto, tiene que tener ese video, los va a buscar, les pregunta, algunos se enojan, otros no, y cuenta cómo partió, cómo terminó. Entonces hay un reportaje, una nota, se trabaja periodísticamente, ¿no es cierto?, los temas. Entonces a veces muchos de los programas, entre comillas, de Cagüín, se habla que son programas de espectáculo, de farándula. No son programas periodísticos, son programas como de cupuchenteo, ¿me entiendes? ¿No? Que basta con una fotito en una esquina, y que basta con que le contaron al que le contaron, por lo tanto se cae en mucha inexactitud, se cae en mucha mentira. Hay algunas personas que siguen sosteniendo mentira, aunque sepan que es mentira. Entonces, creo que esa parte perjudica mucho, pero eso no está en Primer Plano. Primer Plano es un programa que presenta temas que ha investigado, revelaciones que tiene pruebas, y a partir de eso hay un contexto ahí que es mucho más amable en el sentido de que no es grave. Perfecto. O sea, una infidelidad es una infidelidad nomás. Como hay 100.000 infidelidades, ¿no es cierto?, en todo el mundo todos los días. Nosotros no la tratamos con la gravedad moral de que, qué infiel, ¿no? Como se tiende a tratar en estos programas. Es más amable en eso, porque se le da la altura que tiene una infidelidad nomás. El premio de la infidelidad, que yo creo que es más difícil, es para el que anda pontificando que él es una persona correcta, que la vida, y de repente, se descubría que tenía 2 familias. Esa persona está en aprieto, pero no por la infidelidad en sí mismo, sino porque lo que él vendía públicamente. ¿Me entiendes? Ese es el corte que hace. Y ese es el corte que hace Primer Plano. Primer Plano no, si tú soy infiel mañana, bueno, tu problema, amigo, tienes que arreglarte tú, superarlo tú, verlo tú. No es más, pero ahora si tú eres cura y ya estás saliendo con alguien y ya más si fuiste infiel, ya es una notición, porque se releva, ¿no es cierto?, a muchas cosas más. Entonces eso es un poquito el norte del programa, siempre, pero siempre en un contexto de entretención, ¿no es cierto? Pero un programa de entretención, no un programa de denuncia. Claro, O sea, en otro espacio, la farándula te abre muchos espacios. ¿Es importante la farándula, tú crees? puedes hablar de Chile hablando de la farándula. O sea, no sé si es importante, pero tampoco es menos importante, ¿me entiendes? O sea, lógicamente que no tiene la repercusión de una ley. O sea, en ese sentido, ¿no es cierto?, la repercusión de un Congreso que está haciendo una ley que va a modificar tu día a día es muy relevante. Pero la farándula tiene la posibilidad de
que la gente pueda conversar de grandes temas a través de la farándula. La codicia, el amor, el desamor, ¿no es cierto? La traición, la lealtad, los sueños, las expectativas, las demandas de distintos tipos que se producen. Si hay una demanda de alimentos, tú puedes hablar de eso a partir de un caso de espectáculo, pero en el fondo está hablando de eso en general, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con temas judiciales o temas particulares que estafa y cosas así. Tú finalmente, aparte hablando de algo, pero a mucha gente le puede estar pasando lo mismo, puede estar Un viviendo lo reflejo mismo. de la sociedad al final. Así es. ¿Cómo te enfrentas tú a estar en un panel de televisión hablando de la vida del resto? Como, insisto, en el programa se aborda con una mirada periodística, con la seriedad que corresponde. Pero, ¿te preparas o te da nervios o ya...? Es que el conductor es básicamente el que maneja el programa, no es para mí en ese sentido tan complejo andar opinando de todo, porque la verdad es que los conductores no deberían opinar de todo. Ya. Conducen, digamos, nos llevan, para eso están los panelistas, digamos, ¿no es cierto? Cada uno tiene su rol acá, y los panelistas dan sus opiniones, traen sus datos, tienen todo. El conductor conduce, el programa lo hace más amistoso, lo se puede hacer más chistoso, hace preguntas, todo. Yo de repente sí, soy bueno para dar mis opiniones, en eso no me complico, digamos, porque cualquiera puede tener una opinión, entendiendo que es una opinión. Julio, y una anécdota. Todos sabemos que estuviste muchos años allá, siempre momentos ya. Cada cierto tiempo se hacen virales en Twitter, en Instagram. ¿Qué momento recuerdas? No sé, pues con risa o algo que te haya emocionado muchísimo. Bueno, hay varios, tenemos momentos delirantes. Eran delirantes algunos cara a caras que habían. ¿Ya? Eran delirantes algunas historias. Me acuerdo que una vez vino una niña de Copiapó, parece, a contar la historia de Ferri, que venía saliendo de un italiano del reality, contaba toda la historia que le había mandado a buscar en bus, que le había llevado a un lugar. Entonces, eran historias que eran muy pintorescas, finalmente eran muy divertidas, eran muy entretenidas, nos reíamos mucho. Bueno, tenemos un par de historias buenas con invitados, una que nos costó un CNTV, que ¿Cuál? la que nos dijo, a mí me gusta el... No es necesario continuar. y que quedamos todos así, claro, Impávidos. claro. La Barbie humana, ¿te acuerdas de eso? Que un dato, es el momento más visto en el canal de Chilevisión, 12 millones de visitas. ¿Cómo recordáis eso? La Barbie humana, uf. Es que hubo una época que traíamos también personajes raros. La Barbie humana estaba en ese contexto, ¿no? Como te digo, Primer Plano fue pasando por épocas, y hubo una época que traíamos personajes súper raros. Entre ellos la Barbie humana. No, es genial, espectacular. Y ella decía el no ser humana, que, Claro. que venía de otra... Sí, no, increíble. Además que Era muy seria. Era además. croata, no me acuerdo, era Ucraniana. Entonces costaba agarrarle el idioma. No, era genial. Pero también trajimos hasta una mujer que rompía una sandía con la pechuga. Hubo momentos bien estelares. El hombre más lindo del mundo también creo que estuvo. Era el hombre más lindo. Claro, era el hombre más lindo ¿Qué del opinas? mundo. ¿Cuál es la Sí, opinión? claro, era como un turco, claro. Bueno, era entretención. Finalmente había un acuerdo tácito con el público de prender la tele, reírse, pasarlo bien. Eso era. ¿Algún invitado que recuerdes con especial cariño o que hayas dicho, oh, que estuvo tensa esta cuestión acá? No, hubo muchos momentos de tensión, muchos momentos complejos, difíciles, pero yo creo que recordamos con cariño algunos episodios que uno le dedicamos a los Reyes. Hicimos un primer plano desde que él decía yo no me cambio ni de casa ni de barrio, y cerramos su cuadra. Hicimos un show en su cuadra, con panelistas, con invitados, ¿no? Fue muy lindo eso que hicimos. Y bueno, el primer plano es el germen en el fondo y la inspiración para hacer la gala de Viña. La gala de Viña no existiría sin Primer Plano. Claro. Primer Plano es el germen de la gala y finalmente el mismo equipo Primer Plano inventa ese nuevo día de festival, que es la gala hoy día que... Ya no se puede pensar el festival sin Una gala. sin la gala. Claro, y esa gala transmitía y después era más vista que en los mismos días del festival, po.
como el festival se alargaba tanto, su promedio no era tan alto como el de la gala del festival, que era más alto. Los últimos años que yo por lo menos animé la gala era más alto el promedio de la gala que de los días del festival. Pues. Entonces era una locura. ¿No? Hay hartas cosas que sacar de ahí. Me acuerdo también que era de todos los años que la gente reclamaba que no habían graderías, que no podían estar cerca de los famosos. Los atuendos, me acuerdo. Yo creo que tampoco se puede pensar la gala sin pensar en Vestalac con sus trajes. Claro. Sí, pues por eso te digo, no existiría la gala sin la inspiración de Primer Plano finalmente. Y Primer Plano es el mismo equipo de Primer Plano, todo el equipo de Primer Plano es el que hace la gala el día antes del festival o los días antes del festival. Era entretenida, pero era divertida. Después de ahí mismo nace un spin-off de Primer Maldita Plano Moda. que es Maldita Moda, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Bien interesante lo que pasa con Primer Plano, por eso yo creo que la gente lo extraña tanto y harta historia ahí. La gente te paraba ahora, bueno, ya todos sabemos que va a volver, pero te paraba en la calle, pues Julito, ¿cuándo vuelve Primer Plano? Como Sí, ya, güey. no, sí. El día que salió, yo no sabía, te cuento una infidencia. Yo no sabía que volvía a Primer Plano y menos sabía que le iban a poner una promoción en un... Creo que fue En un partido de fútbol, sí. Chile-Brasil, ¿o no? Creo que fue Chile-Brasil y pusieron la promo, entonces no tenía idea. Pues. Y imagínate, sale Primer Plano y todo, mi teléfono se... Primer Plano, y todos me decían, ¿por qué no dijiste? ¿Cómo no avisaste? Y yo estaba tan golpeado como todos. Yo ni siquiera lo vi, Te enteraste por la prensa. Terminó el primer tiempo y me paré, fui a hacer otra cosa y en la mitad aparece la cuestión y mi teléfono yo no había visto. Yo le dije, oye, ¿salió algo en Primer Plano? Y hasta que alguien me dice, sí, salió. Y ahí empiezan todos a preguntar, ¿qué onda, qué esto? Así que yo también me enteré por el aviso, digamos, también me enteré por el aviso. Y después ya se fue abriendo la conversación, porque Primer Plano, en ese momento, yo creo que se pensaba mucho más en hacer un capítulo, esto de los 25 años especial, y después ya se planificó para generar una temporada larga de Primer Plano y que retornara. 6 años sin Primer Plano. ¿Algún caso, alguna polémica que tú crees que a la gente le hubiese gustado ver en el programa con el sello Primer Plano? Bueno, este año varias. Po. Carla Jara, Kaminsky, Camila Andrade, la gente lo pedía, lo exigía. Mago Valdivia Arangui, después Mago Valdivia Orsini, después todas estas situaciones que se han vivido judiciales, todas son súper de Primer Plano, ¿no? Hay harta, ahí ya te dije como 4 o 5 casos, hartas cosas para Primer Plano. Y ahora, yo creo que la tienen bien, no creo que la tengan complicada, pero ya todos se peinan con esto, pero va a ser bien complicado porque conversábamos con otros invitados en otros capítulos que la misma gente ya es reportera de los temas, con un celular, ya al final te reportean el tema completo en redes sociales, en estas cuentas de Instagram que no vamos a mencionar, pero al final ya todos sabemos qué pasó con pruebas, con los cagüines, con las versiones. Yo creo que eso también va a ser llamativo, cómo se van a enfrentar en esta ya nueva era del periodismo, que ya no se puede obviar las redes sociales. Claro, yo creo que Primer Plano es un buen... se puede abastecer Claro. de esto. Para Primer Plano eso es un insumo, pero no es su fin. O sea, no puede haber un Primer Plano donde lo que salga sea una foto. No da. Po. Entonces el Primer Plano tiene que ser una investigación, un reportaje, tiene que irlo a buscar, tiene que encontrar el origen, dónde pasó, cuándo pasó, desde cuándo, ¿me entiendes? ¿No? Si fuera un caso como este. Y los demás, bueno, las redes sociales son un buen insumo, pues, porque entregan harto dato, información, que seguramente para los reportajes de Primer Plano van a ser buenos. Y esta temporada, no queremos spoilers para también dejarnos sorprender, pero ¿cómo se viene? ¿Qué podemos esperar de esta nueva temporada de Primer Plano? Bueno, pues tenemos que esperar muchos golpes noticiosos, tenemos que esperar muchas revelaciones, buenas entrevistas, buenos cara a cara, un panel súper sólido, peleador, discutidor y muchas risas, pues mucha entretención, lo vamos a pasar bien, nos vamos a divertir, vamos a cuestionar lo que también los demás dicen, vamos a hacer ahí una pega bien interesante y lo que más queremos es que la gente se entretenga, se ríe,
se junte a ver Primer Plano como lo hacía antes. Buenísimo. Y con un panel que yo creo que también va a estar bien, bien power. También estuviste con la Pamela Giles los últimos años del programa, así que yo creo que va a haber harto fiato, ¿no? Claro. Sí, yo he trabajado con básicamente todos los que están en Primer Plano, con la Pati Radio muchos años, con la Pati Maldonado, con la Pamela trabajamos en Primer Plano, en el SQP creo que alcanzamos a trabajar también, y la Cecilia ni hablar, pues es que estamos en ese sentido tenemos mucha fe ese panel. Porque un panel de gente grande, con opinión. La gente no espera en Primer Plano que llegue un periodista a contarle datos, porque ese es el reportaje. Porque viene bajando de un reportaje donde el periodista contó datos y todo. Espera que vuelva y que gente opine sobre la cuestión y se juegue sobre una posición, sobre una postura. Eso es. Buenísimo. Domingo 8 de diciembre. Vayan guardando, anotando desde ya la fecha para ir preparando el picoteo con la familia, reunir a la familia, a los amigos, que regresa Primer Plano. Julio César Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Les dejamos la invitación también a todos quienes nos están viendo y escuchando a ver los otros capítulos de este podcast de Primer Plano en todas nuestras plataformas digitales, por supuesto, YouTube, Spotify, nuestras redes sociales y, por supuesto, el sitio web www.chilevisión.cl. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a la gente. Un abrazo, un beso para todos ahí. Chao, chao, chao.